Eso lo vamos a platicar con calma, pero antes de eso, dice, menciona que José Torres de Ponce fue de los primeros que agarraste como significativo para poder darle un nombre a la Organización Mundial de Boxeo. Sí, Chegui Torres había sido campeón, el Ujú. segundo campeón que tuvo Puerto Rico, había sido medalla de plata en las Olimpiadas, había perdido frente al húngaro la medalla de oro, y Chegui era un ser humano extraordinario. Él había sido presidente, y entonces yo vengo como presidente y Chegui es uno de mis aliados. Y Chegui, con quien yo tengo una relación especial después porque mi hijo se quedaba en su casa allá en Nueva York, mi hijo estudiaba en Nueva Jersey, estudiaba leyes también por allá. Y entonces Chegui era uno de una persona que tenía mucho acceso a los medios, lo respetaba mucho, y Chegui también mucho, nos ayudó muchísimo a que la OMB creciera. Igual el doctor Pina, que estaba en República Dominicana también, que había sido presidente. Batista Sala era el vicealcalde de San Juan cuando era presidente. Y entonces nosotros lo que hicimos fue que empezamos a buscar gente nueva. Porque después que yo entro, entonces hay un grupo de los que estaban que no me querían. Claro. Y entonces hubo un cisma, hubo una elección. Yo gano en Londres en el año 1996. Y entonces sacamos todas esas personas y traemos una gente nueva. Ahí llega Richard DeCure, que había sido comisionado en California, que tuvo uno de los mejores comisionados que ha tenido California. Entró con nosotros a trabajar ahí. Y gente nueva, traemos gente de boxeo nueva. Batista Sala volvió nuevamente. Chegui se quedó siempre cooperando con nosotros. Y entonces empezamos a abrirnos caminos. Europa, el British Board, que había mucha pelea en Alemania, nos respaldaba la Federación Alemana. O sea, teníamos un respaldo bien, bien grande en todas partes, tanto en Europa como en América. Porque antes lo que decían era, cuando no podían hablar nada, decían, pues la OMB es un organismo europeo. Sí. Pero entonces cuando nosotros teníamos, cuando empezamos nosotros a conquistar, porque teníamos a De La Hoya que era campeón. En los 90s. De La Hoya campeón, tú eras campeón, Johnny Tapia campeón, Hamed campeón. O sea, teníamos todos esos caballos, tú sabes. Winky Wright. Winky Wright fue campeón de nosotros, Claro. Dario Michecheki, Joe Joe Calzaghe, los Klitschko. Pues entonces, imagínate, ¿qué iba a decir la gente? Pues, pero esta gente hay que contar con ellos. Sí, ya no había quiénes son, están No, llegando ya eso, el argumento. Además, el abogado de nosotros le mandó una carta a Larry Merchant, le mandó una carta a HBO por los comentarios que hacían. Después HBO dijo, no, esos son los comentarios de ellos, lo que ellos piensan. Larry Merchant, se la mandamos a Larry Merchant, que es mi amigo y lo quiero mucho y lo respaldo mucho. Pero que había esa animosidad contra los organismos y no querían más organismos. Fue el tiempo donde HBO no quería ni mencionar los organismos. Sí, no quería porque decía que no tenían la credibilidad porque existían pocos organismos, pero también se mencionaba que se había desintegrado la AMB, por eso había sido un grupo, juntándote entre ellos, que empezaron a armar la Organización Mundial de Boxeo. Y de ahí salimos todos, pues salió el Consejo, salió la FIP y salimos nosotros de la AMB. Pero nosotros tuvimos la suerte de que Frank Warren hacía, después de las elecciones mías en Londres en 96, Frank empezó a crecer con nosotros y tenía una alianza con Showtime, que era la contraparte de HBO. Jay Larkin, que en paz descanse, un ser humano extraordinario, que era el que dirigía eso. Pues Jay siempre hacía que nos mencionaran. Y el anunciador era Jimmy Lennon, que es mi amigo personal. Sí. Y entonces nos mencionaban el nombre, presidente, y nos daba esa categoría, Showtime. Y entonces se hicieron un montón de peleas buenísimas en Inglaterra. Y no hubo forma de que nos pararan, porque si la contraparte de HBO estaba haciendo el boxeo y nos estaba reconociendo, pues los otros no podían quedarse atrás. Sí, no podían decir. ¿Y por qué tardó tanto el Consejo Mundial de Boxeo en poder tomar en sus clasificaciones a boxeadores del OMB? Fue hasta el 2004, me parece, que empezó a tomar notoriedad, siendo que nosotros ya habíamos tenido un problemilla desde el 95, no más, ¿verdad? ¿2000? Sí, más o menos, por ahí, 2000, un poquito más. Sí. 2000, ¿verdad? Que empezamos... sí.
que nos tocó unificar precisamente Sí. con el Reíble, que no está aquí. Con- Le digo Reíble, le digo, porque a mí no me causaba terrible, no, a mí me daba Sí, risa. Yo eso es histórico, esa pelea de Las Vegas, sí. Y fue cuando se empezó, ¿no? Que decía, no, pues que el Consejo Mundial de Boxeo mexicano, de los mejores, Sí, con el mejor peleador. Tú y yo tuvimos una junta que te dije, sí, ¿les vamos a demostrar? sí. No, y tú me diste tu palabra y hasta el día de hoy. O sea, yo te respeto mucho, tú me diste tu palabra, Paco, yo soy OMB, vamos a seguir ahí y yo voy a ser fiel a OMB. Y hasta el día de hoy. Es más, lo próximo tuyo es que te unas a nosotros en el Ya comité estuvimos platicando ejecutivo. en la comida, vamos a Ya estar ahí en estuvimos el hablando de comité. eso. Como te lo dije en la comida, mi papá me enseñó que la palabra vale más que el dinero y creo que así me he manejado. En otros lugares me ha fallado porque ya te meten un abogado y hay que coser cosas, pero todo lo mejor que me ha salido ha sido de palabra hasta la fecha. Es Y verdad. esa vez, cómo no recordarlo, nos tiraron con todo. ¿Te acuerdas cómo nos dieron que el OMB y que Barrera y Sí. que para allá y para acá? Sí, eso fue histórico. Y entonces nosotros vinimos a México, Un restaurante en la Ciudad de México. en la Ciudad de México. Enojado, Paquito Balcácer llegó. Platícanos, Llegó- ¿qué llegaste diciendo a toda la prensa que estaba ahí en ese Sí, restaurante? bueno, lo primero que había sido una patraña. Había un juez no voy a mencionar el nombre, que tenía un montón de asaltos Sí, en una pelea que era, tú sabes, era una pelea cerrada, sí, completamente. pero yo entiendo que tú ganaste, ¿verdad? Con el respeto a Eric, esa primera pelea. Y entonces, pues no, acuérdate que el control de Las Vegas no había ley todavía y entonces había más control del CMB que nuestro. Nosotros no teníamos ningún control allí. Pero lo que hicimos fue, y te confieso esto, y la idea, ¿tú sabes de quién fue? No, De la Cobra. en serio, que paz La descanse. Cobra Mendoza, mi gran amigo y hermano, que Dios lo tenga en el reino de los cielos, me dice, hombre, pues tú tienes que ir allí y demostrarle, dale el cinturón a Marcos. Y entonces vinimos nosotros a traerte el cinturón. Sí, en México. Y él estuvo con nosotros. Y estuvo Ricardo Maldonado, que era tu marido en Claro. ese tiempo. Yo aquí le digo el innombrable, porque de repente ya sabes. Pero no, también le he dicho Sí. que es un más necesario, porque sin ellos la Sí, gente no hubiese pero él conocido hizo a mucho y Marco Barrera. entonces, vinimos e hicimos ese escándalo. Entonces Las Vegas, Larry Merchant, Sí, precisamente, y HBO empezó una campaña que cómo eso había pasado, porque Harold Lederman te tenía ganando esa pelea. sí. Y entonces, cuando empieza la campaña, Las Vegas, como afecta políticamente, suspendieron al juez Ujú. creo que por un año. Después yo me acuerdo que él trató de acercarse a mí para pedirme excusas y cosas. Yo no tenía por qué aceptárselas. En un torneo de golf que celebramos en una convención en Las Vegas. Pero nos dimos a respetar. Y eso me costó después que en un show me sacaran de ringside en Las Vegas, estando Flip Homansky y Matt Radner de director ejecutivo, a pesar de que los dos eran amigos míos, me dice, pero we have to get even, tú sabes, tenemos que estar ahora a la par. Tú nos hiciste eso, te vamos a hacer esto. Y ahí se acabó todo lo de la vez. Pero entonces empezaron a respetarnos. Sí, nos empezó a respetar y aparte se empezaron a sumar extraordinarios boxeadores. Winky Wright acaba de ser inducido a Salón de la Fama también. Winky se ganó a Bronco McCart Ujú. allá en Michigan, por allá en algún sitio que fuimos nosotros. Yo fui el supervisor de la pelea también. En ese tiempo él peleaba para Michael Acarie, Ujú. Michelle Acarie. Y Heidi, ¿te acuerdas de Heidi Mohamed? Era el matchmaker. Y vinimos a esa pelea con Bronco McCart, que fue tremenda pelea. Yo recuerdo una vez que, hablando de Winky Wright, que me preguntó, el papá de Trinidad, cuando iba a subir a la 54, me preguntó sobre Winky. Y yo le dije, boxea mucho y es zurdo. Así que, tú sabes, Cuidado. no le dije nada, ni él me dijo nada, pero si yo te digo a ti, boxea mucho y es zurdo, Sí, claro, ya uno y más tú o tienes menos un sabe. campeón que está subiendo, pues yo no quiero un tipo zurdo con jab que boxee mucho. Yo quiero uno que venga paradito de frente. Y entonces, pues, ellos se fueron después por la MB. Sí, Pero hay que recordar de dónde salió. déjame decirte, sí, había sido campeón de nosotros. Y siempre tenemos una buena amistad. Winky juega golf también. Sí, yo cada que lo veo Sí. igual, pues nos tocó muchas funciones juntos. Sí. Mi poquito Span English que hablo, nos abrazamos, nos hemos encontrado en muchos lados. Y la verdad, así como él con los campeones del OMB, por ejemplo, cuando se acerca Oscar de la Hoya a las filas de la Organización Mundial de Boxeo.
Estaba chavito, creo que fue en el Forum, ¿dónde fue? Sí, eso fue en el Olympic. En el Olympic. Todavía no era presidente. Eso fue en el año 93 o 94. Yo estaba ya con el organismo. No, pues hasta el 96, ¿no? Sí, pero él se hizo campeón como antes de yo ser presidente. Ajá. Yo fui supervisor de la pelea y yo creo que estuve con Ryan O'Neal, Chegui Torres, estuvimos en esa pelea. Ahí yo conocí a Ryan O'Neal, el artista que estuvo con nosotros fue en el viejo Olympic, y se ganó a uno de los dos gemelos que eran de Denmark, que los tenía Mogens Pale, que eran dos hermanos. Y entonces yo fui el supervisor de la pelea. Por poco se cae esa pelea, Marco, porque el pesaje era un día antes. Sí. Pero entonces la regla de nosotros todavía decían que era el mismo día de la pelea. Y Mogens Pale dijo, si no es el mismo de la pelea no va. Entonces Bob Baron y Oscar, que estaba era 130 libras, accedieron, Oscar tomando té y agua para no engordar. Poquito así, pues para poder hacer el peso. Y Oscar lo noqueó como en 8 o 9 asaltos.